Hay un tema que en muchas congregaciones o que tal vez no nos gusta tocar mucho, pero es necesario. La palabra de Dios, toda ella en su conjunto, es verdad. Nada de ella es de despreciarse, absolutamente nada. Así que está escrito, decía Pablo, hablaba del pecado. Y como él decía que sin la ley, que cuando la gente estaba sin ley antes, pero que vino la ley por causa del pecado. Pero que antes vivían sin ley. Y así era que nosotros vivíamos anteriormente, vivíamos sin ley. Nosotros éramos ley para nosotros mismos, pero una ley distorsionada que no tenía nada que ver con la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué viene la ley? ¿Cuál es el propósito de la ley si nosotros contamos con la gracia de nuestro Señor? Sin la ley, la gente no sabe que es pecado. Sin la ley no se sabía que codiciar era pecado. La gente codiciaba, por ende estaba pecando, pero no sabía que era pecado. Diríamos nosotros entonces que el hecho de no saber que codiciar, por ejemplo, es pecado, que el no saberlo hace que no sea pecado. No es lo que la Biblia dice. Antes no estaba la ley que decía no matarás. Entonces el hecho de que no supiéramos que matar era pecado hacía que fuéramos menos pecadores si matáramos. No. Ciertamente Caín mató a su hermano en un tiempo en el que aún no había ley. Aún no estaba la ley de Moisés. Sin embargo, podemos decir con total certeza que Caín llevó las consecuencias del homicidio de su hermano. Así que el hecho de que no conozcamos qué es pecado y qué no lo es, que seamos desconocedores de la voluntad de Dios, eso no nos exime de las consecuencias del pecado. Ahora, hablar de la palabra pecado, eso causa escozor, eso suena a religión. Y uno tiende a repeler esas cosas. Todo lo que sea como que tenga un tinte religioso, para el promedio, por lo menos a mí, me sonaba eso desagradable. Que arrepiéntase, que peca, todo es pecado, arrepiéntase. Entonces, para ponernos en contexto, por un momento no voy a usar la palabra pecado. Mejor voy a decir todas aquellas cosas contrarias a la voluntad de Dios que no me permiten acercarme a Él en libertad. ¿Sí? ¿Suena mejor? O al pecado lo llamamos por su nombre, pecado. El pecado es pecado. El pecado es pecado, así no nos guste esa palabra. ¿Sí? Así lo adornemos, le pongamos un vocabulario especial. El pecado es pecado, adulterio es adulterio. Así le pongamos que una canita al aire, adulterio es adulterio. No importa cómo lo decoremos como ustedes lo acaban de decir. ¿Sí? Entonces, de eso vamos a hablar hoy. Dios quiere que sepamos, porque es que hay muchas cosas que podemos estar haciendo que son pecado y que podemos creer que no lo son, o estar ajenos al hecho de que son pecado. Y son cosas cotidianas. Son cosas cotidianas. Quisiera hablar de algunas de ellas. No se las pude traer todas porque son muchas, sí. Sí, no quería tampoco llenarlos pues de tanta información. Pecado, les voy a decir aquí qué es el significado de pecado en un diccionario bíblico. Pecado del hebreo hatate, significa errar, iniquidad, maldad, culpa, pesha, rebelión, transgresión, maldad, lo malo, injusticia, iniquidad, maldad, falta de pecado, falta, transgresión, infracción, rebelión, contravención, ofensa, delito, pecado, otra vez, hierro. Mire que hierro también, ¿qué es hierro?
Errar viene de errar. Sí, errar también muchas veces por desconocimiento. Y es que muchas de las cosas que hicimos mal, contrarias a Dios, llamémoslas por su nombre pecado, algunas de ellas culturalmente no son consideradas pecado. Así que cuando la sociedad es la que define lo que es bueno y lo que es malo, con toda certeza vamos a caminar en pecado. Si es la sociedad la que lo define y no Dios, vamos a caminar en pecado indefectiblemente. Así que dice, es únicamente, lo voy a leer aquí, los autores bíblicos describieron el pecado con diversos términos. Es únicamente cuando ellos están conscientes de la santidad de Dios que en verdad se dan cuenta de su pecado. Yo puedo ahora decirles, yo ya no tomo, ya no busco mujeres, ya no trato de no mentir mucho o ya no miento. Yo podría decirles, yo ya no hablo mal de las personas, pero delante de Dios yo me sentiría como el más vil pecador, porque es delante de Dios, delante de su presencia, donde nos damos cuenta quién en realidad somos. Mientras tanto nosotros nos justificamos. Nosotros decimos, no, es que el ladrón que roba ladrón pues tiene 100 años de perdón. El otro robó, este robó, lo que este hizo es justo, está bien. O sea, está bien ser ladrón. Lo que va a decir si está bien o está mal son las circunstancias en que se robó. Pero no es lo que dice Dios, eso dice la sociedad, no es lo que dice Dios. ¿Qué dice Dios? No robarás, punto. La ocasión hace al ladrón. Inmediatamente hago responsables a aquellos que me dejaron esto a la mano, este objeto, me lo dejaron ahí a la mano, no fue culpa mía. Yo era una buena persona, yo no era ladrón, pero fue que me dañaron con haberme dejado esa tentación ahí. Es culpa de ellos. Haber tomado ese dinero no es culpa mía. Recuerden que a mí me enseñaron que la ocasión hace al ladrón. Y por eso decían en algunas ciudades que había muchos atracos, muchos asaltos. Y entonces salía a la autoridad a decir, el problema es que la gente da papaya. Aquí el problema no es el ladrón, el problema es el que sale desprevenidamente y da papaya. Se invirtieron los valores. Aquí el que se equivocó fue el que salió descuidadamente, no el que robó. ¿Sí? Entonces son los valores que una sociedad impone, sea por leyes o sea por una influencia cultural. Pero la sociedad del medio tiene sus maneras de arrastrar a las personas hacia el error. Así que ya tenemos una idea de qué es el pecado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo saber si yo estoy en pecado? ¿Cómo saber si Buenos días. ¿Cómo saber si yo vivo en pecado o no? Hay un buen termómetro para ello. ¿Cómo estoy viviendo? ¿Qué consecuencias estoy recibiendo de mis decisiones? Porque una de las características del pecado es que siempre tiene consecuencias y siempre son negativas. Nunca el pecado va a dar consecuencias positivas, jamás. No esperen eso. Cuando Dios dice esto es pecado, Dios no te va a obligar a que camines sin pecado. Te va a decir esto es pecado. Pero tú puedes tomar la actitud que tú quieras. Yo no le veo nada de malo. Para mí no es problema. Yo no le veo nada de problema a eso. O puedes decir, si Dios lo dice, Él sabe por qué lo dice. Él a nadie dice, tienes que. Él como Dios podría obligarte a no o a hacer cosas que Él quisiera. Pero Él no creó robots. Él creó seres con un libre albedrío que le hemos de amar en libertad. Él dijo, tu pueblo se te entregará voluntariamente. Así dicen las Escrituras. Es voluntariamente. El pecado siempre tiene consecuencias negativas. Y cuando Dios nos habla del pecado, también nos quiere librar de esas consecuencias del pecado. Y uno dice, todo está prohibido.
Recuerda, no es que esté prohibido, es que Dios te quiere librar de las consecuencias del pecado. Dios quiere hacerte libre. Tú miras qué posición adoptas. Si la de aquí es que me toca, yo no puedo. Yo no como esto porque no puedo, yo no hago aquello porque no puedo, porque no puedo. O yo no lo hago porque la voluntad de Dios, que es buena para conmigo, me dice que esto no está bien. Y Él sabe por qué te lo dice. Él sabe perfectamente. ¿Por qué te dice, no os afanéis? No os afanéis. Nosotros vivimos afanados, turbados por la economía. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a ser de nuestra vejez? Tiene 25 años y ya está preocupado qué va a ser de nuestra vejez. Pero no en la preocupación que te permite anticiparte a hacer lo correcto, sino la preocupación del temor a que el futuro es tan incierto que qué miedo llegar a la vejez. Jesús dijo, no se afanen. Lo vemos allí en Mateo 6:31. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles, los extranjeros, los paganos, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de esas cosas. Entonces, ¿cómo aseguro yo esas cosas? ¿Cómo puedo asegurar esas cosas? Jesús nos lo dijo con claridad. Esta es la forma como ustedes aseguran esas cosas. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Esa es la forma. ¿Temes por la ausencia de aquellas cosas que son de primera necesidad? Busca el reino de Dios y deja que Dios se encargue de esas pequeñeces. Si Él dio a su Hijo lo entregó allá en la cruz por nosotros, ¿cuánto más no nos dará todo lo demás? Al mirarlo a Él en la cruz, eso de una vez debería darnos esa certeza, esa seguridad de que ya todas las cosas, gracias amor, que ya todas esas cosas están añadidas. Pero ¿por qué no obtenemos las añadiduras? Porque corremos tras las añadiduras y no tras Dios. Imagínense que yo tengo aquí mi hijo y yo quiero que él estudie y se prepare. Pero él no puede estudiar, no puede hacer su labor, porque todo el tiempo está pensando, ¿será que mañana vamos a tener almuerzo? ¿Será que vamos a tener comida? ¿Será que aquí siempre este techo va a estar? O sea, mientras esté bajo mi techo, él sabe que su papá va a proveer para él, si es que él se siente hijo. Cuando él se siente hijo, él va a vivir como un hijo tranquilo. Daniel lo único que le preocupa es pedir y pedir y pedir. ¿Por qué? Porque sabe que, no porque escasee, sino porque precisamente sabe que tiene padres proveedores. Pero él nunca lo ve preocupado que si habrá leche en la nevera. Mamá, ¿ya compraste leche en la nevera? Mamá, está mermando la leche, ya no queda sino media bolsa. Nunca he escuchado de él que diga eso. Papi, ¿cómo te parece? ¿Cómo te parece? Se está acabando el arroz. No, él es hijo, él se siente hijo. Él sabe que tiene unos padres que proveen para él. ¿Sí? Si nosotros todavía estamos pensando en que qué comeremos, qué vestiremos, aún no nos sentimos hijos de Dios. Porque Él sabe y Él dijo, yo me ocupo de eso. Todas esas cosas les van a ser añadidas. Pero que mire, yo no tengo zapatos. Te has ocupado de tus zapatos y has descuidado el reino de Dios y su justicia. En Isaías 55 del 6 al 8 dice, y esta palabra es para hoy, es para este día. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje limpio su camino. El malvado apártese de sus malos caminos. Y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia
y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Empecemos a pensar diferente, porque mis pensamientos no son los suyos. Entonces, ¿cómo puedo tener los pensamientos de Dios? ¿Cómo puedo entender los pensamientos de Dios y entender los caminos de Dios? Ya no andando en la vanidad de mis pensamientos, ni en mis caminos, sino dejando que sea Él poniendo sus pensamientos en mí y ubicándome en el camino correcto. Podemos estar pecando y no darnos cuenta. El propósito de esta actividad que hoy estamos haciendo, de esta conferencia, no es refregarte a ti el pecado. No, ni para que estés pensando, ¡ay, no haber estado aquí! Y unas piensas en el sobrino, en el hijo, en la esposa, en el papá. ¡Ay, no haber estado aquí! No, tú estás aquí porque Dios quiere que tú lo escuches. Y no vino Él a refregarnos el pecado, sino a librarnos del pecado y de las consecuencias del pecado. He aquí algunas las voy a llamar recomendaciones. El que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Sí? En esos días pensaba yo, nosotros a veces nos enfocamos en pecados particulares. Tal pecado, y hay un pecado, y todo el mundo, y nos asustamos de ese pecado, acusamos y condenamos ese pecado. Pero resulta que para Dios todos los pecados, todos esos pecados, tienen el mismo valor. Porque todos ellos por causa de cada uno de nuestros pecados, no fue por la cantidad de pecados, es el pecado en sí por el cual Jesús fue a la cruz. Así haya sido una mentirita piadosa, ese pecado solamente le hubiera tenido que llevar a Él a la cruz para poder reconciliarnos con Dios. Así que aquel pecado que nosotros a veces juzgamos con tal severidad, creemos que esa mentirita piadosa, que esa quejita permanente, que eso no es nada, que esa amargurita que yo guardo ahí, que eso no es nada comparado con lo de. Pero ambos tienen el mismo origen y ambos llevan a la misma consecuencia. Por consiguiente, los que no han pecado, por favor, yo les pido que vengan en 8 días, porque esta conferencia es solo para los que han pecado. ¿Sí? Los demás, por favor, y damos espacio a los que los demás se puedan sentarse. Todos por igual. Todos por igual hemos pecado, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así que, si nos ocupamos menos del pecado del otro y empezamos a trabajar en nosotros mismos, sacar esa viga del ojo propio, ya podremos ayudarle al otro con la pajita que él tiene en su ojo. Estas son las recomendaciones, ¿no? Son recomendaciones. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guarda tu corazón. Si el Señor dice guarda tu corazón, Él sabe que el corazón es necesario ponerle ahí una guarda a la puerta. Cualquier cosa entra allí y empieza a hacer estragos desde adentro. No es lo que entra al vientre del hombre, no es lo que entra a su estómago, lo que contamina al hombre, es lo que sale del corazón. Es lo que sale de su corazón, es lo que sale de la boca, porque del corazón proviene. Por eso el Señor dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué puede llegar al corazón? Las cosas llegan al corazón como un pensamiento, una idea. Si nosotros le damos vía libre a todo lo que llega allí a la mente, eso va a empezar a descender, hasta que se ubica en el corazón. Por eso de allí mana la vida, y si lo que hay en el corazón no es vida, entonces vamos a experimentar es muerte espiritual. Recuerden, ¿cómo sabemos que es pecado? Pero ¿qué tiene de malo que yo piense cositas por allá fuera de lo cotidiano?
¿Qué tiene que yo sueñe por allá, fantasee? Esa palabra se usa mucho en temas sexuales. Las fantasías. No, usted puede tener sus fantasías. ¿Cuáles son las consecuencias? Todo eso tiene consecuencias. Mira qué consecuencias tiene. Si las consecuencias son buenas, igual pregúntele al Señor, ¿será pecado o no será pecado? Pero le aseguro que tiene consecuencias. Baja el corazón. En una pareja, por ejemplo, no, es que yo llevo tantos años casado con mi esposa y yo me pongo a ver televisión, pero es que mi amor platónico es tal actriz. No, pero es una actriz, está lejos, está del otro lado de la televisión, lejos. Eso no es nada. Pero eso empieza como un pensamiento, llega al corazón y se convierte en adulterio, porque Jesús lo dijo. Él dijo, está escrito, no adulterarás, pero aquel que mire con lascivia, con codicia, que codicie a una mujer en su corazón o a un hombre, en el caso de la mujer, habrá adulterado en su corazón. Es adulterio, tiene consecuencias. ¿Y qué consecuencias? Pero ¿qué hay de malo? Yo sueño, yo fantaseo, empiezas a perderle el gusto por tu pareja. Empiezas a perderle el gusto por tu pareja, empiezas a menospreciar a tu pareja, empiezas a comparar a tu pareja. La relación empieza a dañarse y puede terminar, y seguramente que termina, en una separación. Vas al lecho y tu pareja le toca llevar la compañía del que el otro lleva en el corazón. Entonces no van al lecho 2, van 3. Y si el otro también fantasea, entonces van 4. Sea sin mancilla tu lecho, sea tu lecho sin mancilla. ¿Podríamos decir que las consecuencias son buenas? Son malas, son terribles. Evidencia de que hay pecado. Los malos pensamientos, pensar mal de las personas también. No solamente en cuanto a perversión, pensar de las personas mal. Dedicarnos a mirarle a toda hora lo negativo a la gente. Y Dios dice que nosotros que juzgamos hacemos lo mismo. Cuando uno empieza a mirar lo negativo al otro, uno termina haciendo lo mismo que la persona. Aquellos que critican a sus padres, no, mi papá es esto, o mi mamá es esto. Aquella que tiene que su mamá, el esposo o su papá haya sido una persona ebria. Mi mamá sí es boba, ¿cómo no deja a mi papá tener que aguantárselo así como es? Yo sí no. Lo más seguro es que esta chica va a terminar casada con una persona alcohólica. Se los decimos por la experiencia. Hemos visto uno y otro caso. Tú que juzgas haces lo mismo. Y máxime en ese contexto, cuando se trata de los padres y no se honran, se termina repitiendo exactamente el mismo patrón. Es muy, muy frecuente. Más bien, es mejor humillarse y decirle, Señor, ayuda a mi papá, yo lo bendigo, ayúdale a ser libre y guárdame a mí, Señor, ayúdame a escoger un hombre conforme a tu corazón. Es preferible eso, a hacer esos votos de, yo sí nunca voy a hacer esto. Yo sí jamás, no, yo sí toco madera. ¿Sí? Toco madera. No, es mejor uno ponerse bajito y decir, Señor, ayúdame a ser sabio en mis decisiones. Así que las consecuencias te pueden estar hablando ahora de si lo que estás haciendo es pecado o no lo es. Otra vez se lo voy a adornar. Si lo que estás haciendo interfiere en tu hermosa relación con Dios y no te permite acercarte a Él con fluidez, no puedes conocer su voluntad, no puedes escuchar su voz y vives una vida con muchas consecuencias negativas. Siempre el pecado va a traer consecuencias negativas. Guarda tu lengua de maldad, guarda tu lengua de maldad. Sí, esta sí que tiene consecuencias. Guarda tu lengua de maldad. Proverbios 18:21 nos dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. No, este niño
el que mira a sus hijos y lo relaciona con alguien que usted considera negativo en su casa. ¡Ah! Igualito al abuelo. Porque fue y le sonrió a una niña. ¡Ah! Ese va a ser igualito al abuelo. Ese abuelo que fue más perro. Es igualito, véalo, ahí está. ¿Sí? Ya lo empezó a atar. El niño sonrió inocentemente, no le vio problema, pero ya usted lo ató con sus palabras. ¿Sí? Igualitico. Póngale cuidado, es que ahí se le ve. Los atamos, pero en lugar de eso podemos declarar vida sobre ellos. Cuida lo que tú dices, cuida lo que dices. No los ates, antes desátalos. Señor, gracias porque nos diste la oportunidad de saber que en Cristo nuestros hijos también serán nuevas criaturas. Ellos son nuevas criaturas, consagrados para ti, hijos temerosos de Dios, hijos que te van a amar, que van a caminar rectamente y que van a hacer luz para esta generación. Eso es lo que yo digo de mis hijos. Que yo vea algún rasgo negativo, yo no voy a hacerle énfasis a eso. No. Señor, gracias. Si yo lo veo desobediente, digo gracias, Señor, porque así como está el oriente del occidente, hiciste apartar de mí mi pecado y mi rebelión. Eso es lo que yo digo, y eso lo digo yo para mis hijos. Entonces yo tengo el poder al declararlo. Las Escrituras lo dicen. Cuando yo oro por una persona, con mucha frecuencia veo sanidades, veo restauraciones. ¿Qué se ora? Señor, gracias por haber hecho esto. Señor, gracias porque tú lo creaste para esto. Empiezo a declarar el destino real que Dios tiene para esa persona y no lo que mis ojos están viendo allí. En lugar de decir, ay Señor, ayúdale ahí con esa enfermedad que la tiene. Qué pesar de ella, Señor. Que su familia se compadezca. Y no, Señor, yo te doy gracias porque tú creaste a esta persona con destino. Y su destino no es su destino, tú sabes el destino, tú no creaste al hombre para la enfermedad ni la enfermedad para el hombre. Tú no lo creaste para ser un instrumento de Satanás. Mis hijos no son instrumentos de Satanás, ni lo serán. Y lo estoy diciendo porque la Biblia dice que mis hijos son linaje de los benditos del Señor. Ellos y sus hijos y los hijos de sus hijos. Entonces cuida qué declaras. No declares lo que tus ojos ven. Declara lo que Dios dice de ellos. No declares lo que tus ojos ven. Declara lo que Dios ha visto en el plano completo, porque Él sí ve un plano completo. No meditar en la palabra de Dios es pecado. Sí, ¿dónde dice? Pues bueno, primero meditar en ella es un mandato. No meditar en ella es ¿qué? Desobediencia. Así de sencillo. Y es pecar contra mi propia alma. ¿Por qué? Porque ahí está la dirección de Dios. Entonces yo peco contra mí mismo al no seguir lo que Dios dejó escrito para mi bendición. Luego yo veo las consecuencias de no meditar en la palabra de Dios, de no caminar en lo que está allí escrito. Las consecuencias. Ahora, un ejemplo muy, muy sencillo. Hablemos de ¿qué? De deudas. Hablemos de deudas. Si Dios me advierte en las Escrituras acerca de ellas, ¿por qué me asusto después cuando veo las consecuencias de estar endeudado? ¿Por qué me asusto? ¿Por qué me aterra? ¿Y por qué me extraña? Pero hombre, las cosas iban bien, ¿qué pasó? ¿Por qué de repente mi economía se fue al piso? Rompí un principio que Dios estableció. Ahora, Dios no te prohíbe endeudarte directamente, pero sí te dice de las consecuencias de endeudarte. Entonces, como yo no leo las Escrituras y no sé qué Dios dice con respecto a las deudas, si yo le digo a mis hijos, no te endeudes, para que no seas esclavo de aquel que te presta, yo como el papá de mis hijos les estoy garantizando por la palabra que le estoy diciendo que él no va a necesitar hacerlo. No lo hagas. ¿Por qué vas a ir donde el vecino cuando tienes un papá que tiene con qué darte? ¿Para qué?
Repito, estamos hablando son consejitos. No, no son consejitos, es palabra de Dios. Pero cada uno decide delante de Él si atiende a su palabra o atiende a su propio corazón. Guarda sobre todas las cosas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dice del corazón que es engañoso y perverso más que todas las cosas. Así que no meditar en la palabra defrauda mi propia vida. Hay tantas promesas allí, hay tantas intenciones de Dios de hacer de nosotros un pueblo diferente, que sea un modelo que los demás digan, oye, me gusta cómo tú llevas tu relación en familia. Para eso Dios nos creó, para darle la gloria a Él. Vivir vidas ejemplares. Oye, me gusta cómo tú llevas tu economía, enséñame. ¿Cómo aprendiste tú a manejar las finanzas de esa manera? Que sea un modelo para los demás. Oye, ¿tú cómo haces? ¿Cuánto debo? No, yo no debo nada. Todo me lo ha dado Dios. Yo te explico los principios de las finanzas que Dios estableció, de modo que no necesito endeudarme. ¿Por qué? Porque hay unos principios bíblicos para que tus finanzas sean sanas. Entonces, las consecuencias evidencian si yo lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. ¿Dios te va a despreciar por eso? No. Él quiere que tú atiendas su consejo. Hay dos formas de vivir: en la paz de Cristo, en la certeza de Cristo, en la firmeza que nos da la roca, o en la incertidumbre que nos da el mundo. Ten cuidado con el espíritu de error, huecas filosofías. Huecas filosofías. Hoy en día todo funciona con base en sofismas de distracción, retórica, todo es retórica. Yo te digo, mira, esto de aquí, ¿qué color es? Esto es blanco. No, pero mira, eso depende de, y te hablan así, mira, eso depende de cómo tú lo mires, mira, porque está comprobado, la ciencia dice que, y te dan toda una lección de los colores y definiciones, y sí, tú terminas creyendo que eso es negro. ¿Sí? Así funciona hoy en día. Oye, ¿tú sabías que tú no eres mujer? ¿No te han dicho? Espera, yo te explico. Mira, desde la antropología, ¿sí? Por definición, está comprobado. Hay estudios que se han hecho. ¿Hablan así o no hablan así? Sí, hay estudios muy claros. Eruditos en el tema han dicho, han investigado y se comprobó que el 75.4% de las mujeres que se creen mujeres no son mujeres. Listo, ya, saliste hombre de aquí. ¿Se dan cuenta? Huecas filosofías, y Dios nos advierte que la misma creación da fe del Creador. La misma creación habla del Creador, habla de su voluntad, habla de su orden, habla de su diseño, todo. Que hayan situaciones ajenas a nuestra propia voluntad, que nos guíen fuera de ese diseño, es real. La sociedad va a guiar a muchos, va a extraviar a muchos con este tipo de filosofías, y se van a apropiar aún y aprovechar del dolor de muchos que han sido heridos en diferentes circunstancias para llevarlos aún más lejos de la verdad. Y no les dan la verdadera salida. Oye, ven, nos ponemos, yo sé que tú sufriste un trauma, pasaste por una situación que en un momento dado cambió tu forma de pensar. Pero ven, yo te cuento, el diseño de Dios para ti es este. ¿Y qué tal que la Biblia no tenga razón y que el que tenga razón sea el antropólogo? ¿Cómo lo sabrás? ¿Cuál es el termómetro? Mira las consecuencias. ¿Cómo va a salir Angélica si ella sale convencida de lo que yo le acabo de decir? Ella va a salir confundida. Ella no va a salir de aquí con paz. Ella va a salir en un conflicto interno tal que va a empezar a entrar en
en una depresión profunda. Y ella va a empezar a hacer lo que la sociedad le dice que haga, convencida de que, bueno, pues que culturalmente se supone que es así. Se supone. Y después de lo que ese señor tan erudito dijo, y que me mandó donde el psicólogo, y el psicólogo me dijo, no, tú estás súper bien. Todos los demás están súper mal. Todos los demás que dicen que tú no es, que no ese es el diseño, que tú eres una mujer, están súper mal. Tú eres un hombre. Corto eso en el nombre de Jesús, ¿eh? Es para el ejemplo, ¿no? Es para el ejemplo, es para el ejemplo. Es para el ejemplo. Pero entonces, fíjese que así funciona. Esas son las huecas sutilezas que lejos de acercar a las personas a su diseño, cuando la persona reconoce en realidad quién es en Dios, encontró su diseño, va a ser próspera en lo que haga, va a estar en paz con Dios, va a estar en paz consigo mismo, consigo misma, va a estar en paz aún con los hombres. Y si no está en paz con los hombres, bueno, no importa si está en paz con Dios igual. Porque para muchos el que tú estés en paz con Dios automáticamente te coloca en una posición de oposición para ellos. Pero el diseño que Dios te dio es el correcto. En el camino algo sucedió, en el camino algo pasó que te pudo afectar, que te causó que tuvieras confusión. Pero la Biblia dice que Dios no es Dios de confusión, Él es Dios de orden. ¿Qué es lo lindo del Evangelio? Las buenas nuevas es que la buena voluntad de Dios está para con los hombres. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, cambia esa forma de pensar. Ven, acércate a papá. Por Cristo somos reconciliados con Dios y podemos hablarle de todas esas cosas. Papá, ¿estoy confundido o estoy en lo cierto? ¿Soy yo el que está confundido o son todos los demás los que están confundidos? Si a mí me dicen que tu diseño para mí fue este, entonces yo te pido en el nombre de Jesús, aquí me pongo delante de ti para que tú me pongas en orden. Y no seguimos con esa obstinación de yo nací así y así muero. Yo nací borracho, usted me conoció borracho y borracho me moriré. ¿Sí? Lo bailado no me lo quita nadie. No, hay un tiempo en donde la Biblia dice que en otro tiempo nosotros éramos todo esto, pero llegó el momento en que necesitamos cambiar nuestra forma de pensar y dejar que el diseño de Dios, que es bueno, es perfecto, se cumpla en la vida de nosotros. Entonces tengamos cuidado, porque ahora el que no tolere lo malo es llamado intolerante. ¿Se dan cuenta? Tienes que tolerar todo lo malo para que no te llamen intolerante. El que es intolerante a lo malo es tenido o es tomado por malo. ¿Cómo así que a usted no le parece que la gente les den libertad para consumir drogas en las calles? Usted es muy intolerante, o sea, usted sí es malo. Ellos están haciendo lo correcto, usted es el que está mal al estar en contra de eso. Ellos tienen derecho, ¿usted sabía? En la universidad dicen eso. Ellos tienen derecho, consumen en los patios, Pero si usted dice algo, usted es un intolerante y está violando los derechos que ellos tienen. Son huecas sutilezas. Percepciones propias, conclusiones a priori. Eso lo que pasó fue esto. Somos muy dados a eso. Con eso sí que luchamos. Por eso no me gustan tanto las noticias, porque uno tiende a sacar tantas conclusiones y la realidad que uno ve en las noticias en realidad es una virtualidad. Es una verdad virtual. No es una verdad, es una realidad virtual. Es virtualmente cierto. Se crea una idea de la verdad o de la realidad en términos generalizados. O sea, el grueso de la población cree que lo que vio allá sí es lo que está pasando, pero en realidad lo que te mostraron allá generalmente es lo que quieren que tú creas que está pasando, que lo que está sucediendo en el mundo es eso que tú ves allá. Ese no es, la televisión no es un medio informativo, es un arma, por si no lo saben, es un arma.
que el que tiene el poder para manejar los medios tiene más poder que el que tiene una bomba atómica. Así que no crean que eso es un medio informativo. Y sentarse uno a sacar conclusiones basado en lo que ve allí, lo que le quieren hacer creer, pues termina uno cometiendo muchos errores. A ver, otro tema que me pone el Señor esta mañana es la queja. La queja. A propósito de la queja, ahora dicen, no, esto está muy larga esa charla. ¡Qué charla tan larga! La queja. No, pero este cuerpo que me tocó a mí, no. No, pero es que ese calor. Ah, pero es que qué frío. La familia que me tocó, si no. Esos papás. Yo de muchacho me quejaba porque no me habían dado papás ricos. Yo porque no tenía papás ricos, como mis amigos. Ellos todos están de buenas, con papás ricos. Queja. El trabajo. Uy, no. Qué pereza ir a trabajar. Qué pereza ir a trabajar. ¿Tiene consecuencias o no la queja? Te hace infeliz. No, ese marido que me tocó, sí. No como el de fulanita. Elegante, rico y sencillo, inteligente. No, esa sí se ganó la lotería, ¿verdad? Era yo. No, yo no sé en qué estaba pensando, mamá sí me decía. La salud. ¿Cómo va? No, ahí, regular. ¿Cómo está? No, ahí regular. Y el compañerito de viaje siempre es su problema de salud. No, ahí con los mismos achaques. Cada vez más achacoso. Había un hombre que me lo encontraba, ¿cómo está? No, cada vez más achacado, más achacoso. Al último terminó diciendo, no, yo ya tengo ganas como de ponerme la pijama de madera. ¿Tú entenderás? Sí. Nos quejamos mucho de los gobernantes, que este gobernante, que ese sí es bien malo, que aquella sí es bien... todo. No le estoy diciendo que tiene que estar de acuerdo con esas leyes injustas, no tiene que estar de acuerdo con ello. Pero en lugar de quejarnos, podemos transformar esa queja en una oración por ellos. Convirtamos esas quejas en algo positivo, convirtámoslo en una oración sincera. Señor, definitivamente ese gobernante es lo que es, porque como que refleja muy bien lo que nosotros somos. Eso como que parece que es lo que realmente sucede. El exceso de trabajo. Este año cuando no sé si les había dicho, fuimos a firmar el contrato. Todos los años firmamos contratos, llega uno derechito a la oficina, entonces firmó y se fue. Y esta vez yo llego cuando una cola, yo dije, ay, ¿qué pasó acá? Una cola larguísima. Usted imagina la Universidad de Caldas, como 800 profesores ocasionales. 800 y haciendo cola. Bueno, cuando se me acerca uno, en el momento me choqué así, pero dije, Señor, pero gracias a Dios que es para firmar. Llega uno y me dice, uy, hermano, yo llevo 20 años aquí y nunca me había tocado hacer una cola de estas. ¿Qué tal, hermano, hasta dónde hemos llegado? Y le digo, gracias a Dios que es para firmar el contrato y no para pedir trabajo. ¿Cierto? Usted puede quejarse, usted puede ver el vaso medio lleno, medio vacío. Usted decide. La queja, conviértala en una oración. Es que mi marido o es que mi esposa. Entonces empiece a orar en ese sentido. Primero identifique si lo que a usted le molesta tanto de la otra persona, usted mismo no lo tiene. Sí, seguramente que lo que le molesta del otro es algo que también está en uno. Empecemos por ahí. Nos quejamos del país. Eso no hay como los Estados Unidos. Es igual a ese, sino qué rico uno haber nacido allá. Tendría yo los ojos azules. ¡Qué belleza! ¿Sí? Entonces, no aprovechamos lo que Dios nos da. Nos quejamos del país. Ay, mis dientes. Si mis dientes fueran más grandes, si mis dientes fueran más pequeños. Cualquier cosa. La escasez. O sea, siempre tenemos
alguna razón para quejarnos. Consecuencia, aquí vienen dos hermanitos ahí seguidos de la queja. Bueno, ¿qué dice la Biblia? La Biblia, Filipenses 2:14 dice: hagan todo sin quejarse y sin discutir. Hagan todo sin quejarse y sin discutir. ¿Sí? Hagan todo sin quejarse y sin discutir. Filipenses 4, del 6 al 7 nos dice lo siguiente: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En lugar de estar ahí afanoso, ahí maluco con el asunto, pues preséntelo en forma de petición. Pero es que yo no sé de qué orar. Oiga, la verdad yo voy a buscar a Dios y yo no sé de qué orar. Pero en cambio para quejarme, para eso sí no tengo ningún lío. Esta sí me sale fluido, hasta en inglés. Eso me sale fluidito. Porque mejor no, si somos tan buenos para quejarnos, para lamentarnos, convirtamos eso en oraciones. Es muy fácil. No me gusta este país. Entonces, ¿qué digo? Señor, envíame a Europa. No. Señor, gracias por este lugar primero. Más bien, enséñame a mí a valorar y a ver todo lo que tú me das a través del país, que yo no lo veo, es por mi ceguera. No es el país, soy yo. El problema no es mi país, soy yo, es como lo estoy viendo. Mi trabajo, Señor, ayúdame a amar mi trabajo. Ayúdame a entender que esa es una bendición. Ayúdame a entender que hay propósito en el que tú me hayas puesto ahí, que no es casualidad que yo esté ahí en ese lugar. Tú me pusiste, más bien, dame oídos para escuchar tu voz y saber qué vas a hacer. Y aquí dice: por algunas cositas estáis afanosos, por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y desde ya le doy gracias. Gracias por mi trabajo. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, luego de que des gracias, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Negativismo. ¿Hay algún negativo aquí? Y todos dicen no. El negativismo. Hay personas tan negativas de las cuales casi se puede decir que cuando se desmayan no vuelven en sí, sino en no. Ay, perdonen. Yo conozco algunos. Todo es malo, no le ven nada bueno. A nada es bueno para ellos. Ese es un hermanito ¿de cuál? De la queja. Hermanito mayor de la queja. Y aquí viene el otro, el trillizo. El trillizo es la amargura. O veámoslo así más bien. La queja es el abuelito, ¿sí? O la abuelita. El negativismo es el hijo. Porque tú te quejas, y en la medida en que tú te quejas, te empiezas a volver negativo. Te quejas por una cosa, te quejas por otra. A veces te quejas porque no tienes de qué quejarte. Empiezas a pensar de que pone, oye, el día está bueno, de qué me quejo. De verdad, hay gente que pareciera que buscara de qué quejarse. Entonces, ese da a luz el negativismo. Entonces, todo el tiempo es negativo. Y el negativismo da a luz amargura. Ya cuando se volvió un hábito ser negativo, quejarse, entonces la persona se vuelve sencillamente amargada. ¿Será pecado? Mire las consecuencias. Recuerden que hay pecados que no parecen pecados, que parecen un derecho. Es que yo tengo derecho a amargarme. No tengo derecho pues, ni siquiera a amargarme. Sí que yo me quejo y que soy negativo. Ahora no tengo pues derecho ni siquiera a amargarme. No tiene derechos. ¿Qué dice de la amargura? Dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella sean muchos contaminados. Producto de la queja, el negativismo, dio a luz a la amargura. Y eso no nos deja alcanzar la gracia de Dios. No te permite ser agradecido, no te permite valorar las bendiciones de Dios, no te permite ver las cosas desde una perspectiva correcta.
No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. El que sigue no tiene que ver con ustedes, tiene que ver con la humanidad. Obstinación. Obstinación. Y es lo que hablábamos ahora, y es pecado. Obstinación es pecado. Ese de querer uno a toda hora tener la razón. Eso de querer uno a toda hora imponer su voluntad. Eso de que sabiendo que lo que estoy diciendo no es correcto, no es cierto, ni tengo la razón, pero yo me pongo ahí firme en eso porque yo no puedo dar el brazo a torcer. Eso es obstinación. Cuando Dios te da un consejo y tú dices, pues yo no le veo nada de malo, cuando le veo algo de malo, entonces sigo el consejo. Eso es obstinación. Te aseguro que si Dios te dice, esto no te conviene, te lo aseguro, que no te conviene. ¿Qué dice de la obstinación? En 1 Samuel 15:23 nos dice lo siguiente. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Uy, que idólatras, que no sé qué. Y uno bien obstinado es idolatría. ¿Quién es el ídolo ahí? Uno mismo, sí, uno mismo. Yo a nadie le doy la razón, yo no sé por qué yo tengo la razón, yo soy, yo lo sé todo, yo ya estudié, yo ya lo vi, yo ya lo que sea. Yo, es obstinación. No poder llegar a decir, pues déjame, yo miro objetivamente. Si tú tienes la razón, pues hombre, tienes la razón, ¿qué hacemos? Si yo estoy equivocado, ¿recuerdan el dicho? Que se me olvidó. Cuando un hombre honesto descubre que está equivocado, o deja de estar equivocado, o deja de ser honesto. Una de las dos. Si tú te das cuenta, no te habías dado cuenta, pero te dice, mira, tú tienes este problemita, o Dios te lo revela, inmediatamente eso debería conducir a un cambio, a una transformación. Entonces, si tú no has sido transformado es o porque todavía no te ha sido revelado, o porque no has sido honesto o honesta contigo mismo, contigo misma, de reconocer, sí, estoy equivocado. Porque cuando tú reconoces que estás equivocado, entonces la gracia de Dios viene a operar en tu vida. Y ahí es donde está el arrepentimiento. Yo ya dejo esa obstinación de lado y digo, pues, Señor, tú lo dices, tú tienes razón. Primer paso. Ayúdame, Señor. Ayúdame porque estoy bien equivocado. Y ahí viene a operar la gracia de Dios. Reconocer que ni siquiera yo me puedo cambiar a mí mismo. Orgullo. Todavía tienen chance de irse a descansar rápido, el que no haya sufrido de esta enfermedad. Tranquilo, tranquila. Esto es para los orgullosos. Orgullo. Permanencia en el error. Eso es lo que produce el orgullo. Permanecen en el error. Porque yo no puedo reconocer que estoy equivocado. Orgullo. Soberbia. Incapacidad para aceptar la equivocación. Vienen luego cosas que nos quitan fuerza en el espíritu y se llaman parásitos, son parásitos espirituales. Hay cositas, gusticos que nos podemos permitir que nos quitan mucha fuerza en el espíritu. Dejarnos a toda hora llevar por los deseos de la carne. Los deseos de la carne, las cosas de este mundo, los deseos por las cosas de este mundo, dice que no provienen del Padre, no provienen de Dios. Sí, hay necesidades, hay cosas que tú puedes satisfacer, sí, pero de ahí a ser esclavo de la carne hay una diferencia. Ay, que me gusta vestir bien, bueno, vístete bien, pero que eso no te haga esclavo. ¿Te gusta comprar cosas? Compra cosas, pero que eso no sea
para esclavitud. Si eso te esclaviza y es el centro de tu vida y ya no te puedes mover sin hacerlo, estás siendo esclavo de la carne. El juego también. Pero el juego, ¿cómo así que el juego también es pecado? Mire las consecuencias. Mire las consecuencias de las personas que juegan. Primero, pone su confianza en alguien que no es Dios. Esclaviza. Aquellas personas que llegan a ser adictas al juego, ludópatas, llegan al punto de vender las cosas más preciadas. La argolla de matrimonio, para algunos será preciada, pero es que yo tengo que ir a recuperar la plática que perdí ayer. Llegan a hipotecar sus casas, juegan sus casas. No pueden dormir, se acuestan y están pensando, no, yo tengo que ir, y si yo invierto tanto, yo me voy a ganar tanto, yo sé que mañana sí va a ser mi día la suerte. Expertos dicen que es peor que las drogas. Dicen que es peor que las drogas. Yo diría es igual. ¿Sí? Es una cosa que esclaviza. Te oprimen tus finanzas, oprimen tus relaciones. Ya no importa el tiempo con mi familia, lo importante es estar allí. Porque esta vez yo sé que me voy a sacar la lotería. La pornografía, otro parásito. Pero ¿cómo así? ¿Qué es la pornografía? Sí, la pornografía. La pornografía, el enemigo empieza a utilizar estas imágenes y luego las personas cuentan ellos mismos que no pueden pensar en otra cosa. Son imágenes que no se las logran borrar de la mente. Quisieran y no pueden. Y es muy fácil llegar uno a inducir a su pareja a ver pornografía con la excusa de ayuditas extras. Pero ¿será que el amor puro de Dios necesita ayudas? Si hay algo que de verdad va a mantener a una pareja unida y la pasión en un hogar, es el amor de Dios. Ese sí va a mantener la pasión, ese no va a dejar que se apague la pasión nunca. Llega el momento en que la relación cambia, pero va a ser algo en común acuerdo, algo especial, bonito. Pero no es esta la forma de ayudar a la relación. La masturbación también estropea el diseño de Dios. Dios no creó el cuerpo para ser usado así. La Biblia dice que el hombre no se pertenece así, ni la mujer es de la mujer. Yo no soy de mí mismo, yo soy de mi esposa y mi esposa es mía. ¿Sí? Todo tipo de perversión sexual, todo eso tiene consecuencias. ¿Y qué tiene de malo la masturbación? Llega el punto de las personas en que no pueden tener relaciones con su pareja, se siente mejor consigo mismo que con la pareja. No puede llegar a tener la plenitud. Todo tipo de perversión sexual. Uno dice, pero si es que a mí el corazón me dice, hagamos lo que diga el corazón. ¿Se acuerdan la canción? Hagamos lo que diga el corazón. ¿Usted sabe lo que dice el corazón? La Biblia dice que es engañoso y perverso más que todas las cosas. Imagínense, el corazón de uno que le dice, eso mientras no se dé cuenta la otra persona no pasa nada. Y eso entre más mejor, entre más mujeres mejor, o entre más tipos mejor, eso te dice el corazón. Consecuencias, enfermedades, corazones rotos, depresiones, todas las consecuencias negativas que usted se puede imaginar a partir de allí. Pero es que el corazón, yo me dejé guiar por el corazón y no, la perdió. El corazón no te debe dominar a ti. Dios nos dio su espíritu y dice que nos da espíritu de dominio propio para que no sea el corazón el que nos domine, sino nosotros dirigimos el corazón, inclinamos el corazón ya voluntariamente en el espíritu. Y le vamos a decir, no te inclines para allá, sabes que no te conviene. Y todo el tiempo el corazón quiere sacarlo a uno del camino. Pero ya tomamos autoridad en Cristo y decimos, no, que atractiva, pues será muy atractiva, pero mi corazón, venga para acá. Usted tiene una
hablándolo naturalmente, usted tiene una dueña. Uno dirige el corazón y no el corazón a uno. Deje que el corazón lo guíe y verá hasta dónde lo va a llevar. Lo va a llevar tan profundo que no va a poder salir de allí. Al corazón hay que darle dirección. Hoy en día, la ciencia, la psicología, hablan de una autorrealización. Y esa autorrealización es todo lo que te cause disfrute, gozo, te complazca. Mejor dicho, no le dé ninguna dirección a su corazón. Todo lo que el corazón le pida, todo lo que el cuerpo le pida, déselo. ¿Y sabe hacia dónde lleva esta sociedad? Y quisiera leer un poquito ahí en ese sentido para terminar. La autorrealización la introdujo originalmente Kurt Goldstein, teórico organísmico, para hacer alusión a la realización del potencial del propio individuo. Autorrealización significa con autonomía, a mí mismo, yo solo, sin la ayuda de nadie más. Autorrealización es, yo puedo ser feliz sin Dios, yo puedo ser una persona realizada sin Dios, yo puedo disfrutar y ser feliz sin Dios. Esa es autorrealización, la expresión de la propia creatividad, es las ideas que a mí se me ocurren, la búsqueda de la iluminación espiritual, la búsqueda del conocimiento y el deseo de darle a la sociedad son ejemplos de autorrealización. ¿Pero qué espiritualidad? Mi propia espiritualidad. Nueva era es lo que cada uno toma lo que le parece que es espiritual y esa es su espiritualidad. Desde el punto de vista de Goldstein se trata del motivo principal del organismo, el único motivo real, la tendencia a realizarse a sí mismo, tanto como sea posible, es el impulso básico. El impulso de autorrealización es la motivación verdadera. Este fin último es la felicidad o eudaimonía, y para Aristóteles todos los hombres están de acuerdo en perseguirla, pero en desacuerdo sobre en qué consiste. Por eso propone que el fin del hombre o su felicidad es algo estrictamente individual y consiste en su autorrealización. Unos son felices haciendo dinero, otros recibiendo honores y agasajos, cada cual posee el secreto de su propia felicidad. Pero para eso hay que conocerse a uno mismo, claro está, y saber qué es lo que se quiere. ¿Pero qué buscan todos los hombres? Según Aristóteles, lo que buscan debe cumplir varias condiciones. Ser un bien perfecto, bueno, básicamente eso es lo que dice con respecto a la autorrealización. Es uno mismo sin Dios. Tú puedes ser feliz, no necesitas a Dios. ¿Y eso es pecado o no es pecado? ¿Cuál es el resultado? El suicidio. Al descubrir que ni el dinero le hizo feliz, que ni la sexualidad desbordada le hizo feliz, que cada vez se sintió más vacío, más vacía, solo puede llegar a la conclusión que lo mejor es quitarse la vida. Eso es lo que hace una persona que busca encontrar la autorrealización en sí mismo. Dice que el éxito está en conocerse a sí mismo. Ustedes se imaginan la tristeza cuando uno se conoce y sabe lo que realmente uno es. Cuando David decía, no sea yo dejándome tú, Señor. No quites de mí tu Santo Espíritu, no sea yo dejándome tú. Él sabía quién era él sin el Señor, sin el Espíritu. Y a mí me da terror pensar que un día el Espíritu de Dios se vaya de mí. Me da terror, porque yo sé sé un poquito de lo que yo soy. Yo no me alcanzo ni a imaginar todo lo que yo soy sin Dios. Que aun cuando no conocí a Dios, no llegué a extremos por la misma gracia de Él. Pero hasta donde hubiera podido llegar, es inimaginable. Es inimaginable. Y finalmente, para no decirles todos, desprecio por la vida. Desprecio por la vida. Disfrazamos el desprecio por la vida dirigiendo nuestro cuidado hacia otras cosas que parecen. Les voy a poner un ejemplo muy claro y muy actual, y es el aborto. Hay un perrito que entra y no sabemos dónde ponerlo. Qué tristeza ese animalito por ahí solo, es increíble. ¿Quién tiene el corazón de dejar un perrito por ahí en la calle?
¿Quién tiene corazón para hacer eso? Yo no le voy a decir que está bien, pero mire el contraste. No, pues es que yo estoy aburrido ahí porque, o yo estoy aburrida porque quedé en embarazo y a mí ese tipo no sé qué, me di cuenta que aborto, mate a la criatura. Mire la hipocresía de la sociedad. Miles de argumentos. No, es que está comprobado que hasta los 8 o 9 meses es un feto. Le cambian el nombre, es un bebé. La palabra feto no existía hace unos años. La palabra feto es relativamente nueva. Una forma de desligar al bebé de su naturaleza humana, de un ser vivo que tiene un corazón independiente, que aún desde allá, desde el vientre, uno ve las diferencias entre el uno y el otro, aún en carácter, algunos que son activos, otros son tranquilitos, allá desde el vientre se puede ver. Pero si le cambiamos el nombre de bebé por feto, entonces usted no mató a nadie, usted se sacó un feto, una cosa que tenía ahí. ¿Se da cuenta cómo la percepción cambia las consecuencias? Nos derretimos ahí donde yo llegara a patear un perro aquí en la calle. Salgo por las redes, me meten preso, tengo que pagar multas. Asesinan un bebé indefenso, inclusive ya formado. Y eso no hace ninguna diferencia, porque mi embrión vieron sus ojos. Mi embrión vieron sus ojos. Dios estaba deleitándose mientras yo era un embrión. No, pero si fue una violación, y yo les voy a hablar de eso, si es que eso fuera un argumento. Conocemos, mi esposa y yo, una mujer que fue violada, pero ella puso por encima de su corazón, es que mi corazón, ¿qué me dice? Deshágase de eso. Por encima de su corazón valoró la vida y dijo, esa criatura no tiene ninguna culpa de lo que pasó. Lo tuvo. Hoy ese muchacho ya tiene la edad de mi hijo más o menos, de Brian. Yo lo conocí cuando él tenía, no sé, unos 7 o 8 años. Qué dulzura de niño. Qué dulzura de niño. No tenía que ser igual al papá, porque ella puede hacer de él una criatura totalmente diferente a aquella criatura que la dañó a ella. Y ese muchacho es el amor de su vida. ¿Cuántas influenciadas por el sistema, como aquí pasó con alguien que quedó en embarazo, alguien que trabajaba con nosotros, aterrada, llorando, mire, me da pena con ustedes, pero les voy a decir, yo quedé en embarazo, estoy en embarazo. Pero tranquilos, el médico me dijo que él me desembarazaba. Literal, el médico le dijo eso. Mira, estás embarazada, pero tranquila, te desembarazamos. Crean todo un ambiente de, ¿cómo así tú en embarazo? Qué horrible, qué cosa tan horrible. Cuando quedamos en embarazo de Daniel, qué irresponsable, me dijo un familiar muy cercano. Ustedes son unos irresponsables. A esa edad, yo tenía 40 y mi esposa 35, este par de viejitos. A esa edad, usted. Y a los 25, qué irresponsabilidad, tú tan jovencita. Y a los 30, qué irresponsabilidad, todavía no has sacado tu doctorado. A los 35 todavía no has comprado tu apartamento. A los 36 ya estás muy vieja. Esa es la influencia y esas son las sutilezas huecas que cambian toda una sociedad. Pregúntele a cualquier jovencita en la universidad y prácticamente el 90% de ellas piensan igual con respecto al aborto. Hay causales. ¿Y cuántas hoy voluntariamente están yendo a una clínica a matar el sustento en su vejez? Aquella personita que Dios permitió, que si bien Dios no le dijo que lo hiciera de esa manera, sí le permitió, y aún a pesar de las circunstancias, mi embrión vieron sus ojos. Y desde ese momento Dios determinó destino para mí. Aunque mis padres me concibieron en pecado, los ojos de Dios estaban allí para declarar destino sobre mi vida. Y parte de ese destino puede ser que yo iba a ser el sustento de mi mamá. Imagínense. ¿Qué sociedad va a haber en unos años
jóvenes. Ahora, las mujeres asesinan a sus hijos y también se asesinan a los abuelos. No, que la abuelita, eso lo decía con alguien esta mañana, es que la abuelita es alérgica al pelo del perro. Tenemos que hacer algo. Metamos a la abuelita al ancianato. Para allá, parece exagerado, pero para allá se va. Sí, ya, yo mi perrito, sí, yo no lo suelto. Que meter la abuelita, que pesar de la viejita, ya es alérgica, no hay que pagar por allá en una casa que la cuiden. Esa es la realidad de ahora. Esa es la realidad. Evaluémonos delante de Dios cómo estamos pensando. Lo único que nos puede limpiar nuestra mente. ¿Les lavaron el cerebro? Sí, sí nos lavaron el cerebro. Gracias a Dios. Porque mire todas las cosas que nosotros teníamos por buenas, que llamábamos a lo bueno llamábamos malo y a lo malo llamábamos bueno. Y esta sociedad se ha caracterizado en este tiempo por llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. No lo puedes, no lo quieres tener, está bien. Si dejaste morir el amor natural que Dios puso en la mujer, entrégaselo, que hay mujeres esperando y ustedes vieran todos los trámites que hay que hacer para recibir un hijo adoptado en adopción. Imagínense, una cita porque tiene algún indicio de una enfermedad grave. No, necesita cita con el especialista para dentro de 3 meses. Un aborto, listo, alisten todo. Así está hoy en día, ¿o no? De una vez, no, programémosla para este jueves. De una vez. ¿Cómo está nuestra sociedad? Pero nosotros estamos llamados a reescribir esa historia en los que nos rodean, que están siendo impactados por la presencia del Espíritu Santo en nosotros, por la palabra de Dios, que es la que nos pone en la perspectiva correcta. Entonces, Jesús fue a la cruz y por su gracia hoy podemos pensar diferente. Por eso Él dice, arrepiéntanse, cambien su forma de pensar, porque papá está aquí dispuesto. ¿Tú estás dispuesto a dejarte transformar? ¿Estás dispuesta a dejarte enseñar? Dios está dispuesto a enseñarte. ¿Tú estás dispuesto? ¿Tú quieres ser alguien diferente a lo que venías viviendo? Mira las consecuencias de tu vida. Aquellas cosas que tú pensabas eran buenas, mira las consecuencias. ¿Fueron buenas? Porque si no lo fueron, entonces algo de malo hay allí, y mucho de razón, y todo de razón tenía Dios cuando nos hablaba en ese sentido. ¿Qué tal si oramos y le pedimos a Dios que nos ayude? Padre, yo les invito a que repitamos: Padre, en el nombre de Jesús, hoy reconozco que me he equivocado de pensamiento, de acción, de omisión. Padre, yo te pido que me ayudes a entender o por lo menos a obedecerte, aunque no lo entienda, porque tú eres mi Padre y reconozco que tu voluntad para mí es buena, es agradable y es perfecta, aunque no la entienda. Pero yo sé que tú eres bueno y que tú prometiste colocar tu voluntad en nuestra mente y en nuestro corazón. Te entrego mi vida y hoy renuncio a todas aquellas cosas que yo pensaba eran correctas, pero que hoy entiendo que estaba equivocado. Hoy te pido que no sea mi voluntad, sino la tuya. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo te doy gracias por cada persona que has traído. Señor, nos has congregado esta mañana para escucharte a ti, Señor.
Gracias porque tú viniste, Señor, a hacer de nosotros nuevas criaturas. Y tú nos apartaste desde antes de la fundación del mundo para ser conformados a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a escuchar tu voz y a caminar conforme a ella, Señor. Quita de nosotros todo pensamiento equivocado que el enemigo sembró. Y coloca tu voluntad, Señor, en el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Yo te doy gracias, Padre, por la libertad que hoy has traído, porque así lo dejaste escrito. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad de Cristo nos hace libres del pecado y de los efectos del pecado, pero sobre todo nos permite acercarnos a ti confiadamente, como nuestro Padre que eres, y hablarle de esas cosas que aún no entendemos o de aquellas cosas que nos han oprimido. Hoy hablamos contigo, Señor, y tú nos has permitido ir allí en lo secreto y hablarlas contigo, y allí hallaremos respuesta. Gracias, Padre, por ello, en el nombre poderoso de Jesús nuestro Señor. Amén.